Tras el anuncio de Daniel Marquina en Ouke de que Radio Oasis dejaría de existir y en su señal estaría una radio religiosa, me empecé a preguntar, ¿hasta qué punto aún escuchamos Radio Musical FM como antes en la capital peruana? ¿Será realmente que el internet ha cambiado todo para siempre? En este microensayo intentaré responder al interrogante de cómo han afectado los medios digitales a la Radio Musical FM en Lima Metropolitana. Existen muchas radios FM en Lima Metropolitana, pero entre varios hay 4 grupos principales a los que le pertenecen la mayoría de las radios. Están Corporación Universal, Grupo Panamericana de Radios, el Grupo RPP, que además de noticias tienen radios de música como Radio Megamix, Oxígeno y Estudio 92, y finalmente CRP Radios, a la que solía pertenecer Radio Oasis. Son estos grupos los que mantienen vivas las radios musicales FM en la capital. Lo que vinieron a traer los medios digitales, sin embargo, son 2 cambios fundamentales en el medio radial en particular. Primero, está el evidente fenómeno de la digitalización de la música, que primero pasó por las descargas ilegales, pero ahora ha tomado más forma con el streaming. Ahora, en segundo lugar, y quizá no tan evidente, está la separación del medio musical del fenómeno del locutor o DJ de radio. ¿A qué me refiero con esto? Para empezar, con las plataformas de streaming de música como Spotify, por ejemplo, que por una única suscripción mensual te ofrecen acceso ilimitado a toda música que haya sido colgada allí, su consumo ahora también puede darse bajo la lógica de los medios digitales, cuando quieras, donde quieras y básicamente a la carta, es decir, la música que tú quieras. Esta personalización y acceso directo a la música de diversos artistas, antes posible solo comprando su material por separado o justamente escuchando cierta radio a ciertas horas, permite que el público ya no necesite de una persona que le diga qué escuchar de una lista limitada de canciones. En otras palabras, el público elige su propia música. Más aún, con la aparición de plataformas como TikTok, el público, o en todo caso los usuarios, pueden descubrir nueva música a partir de las tendencias e incluso reapropiarla mediante duetos, hashtags y retos virales que incluyen fragmentos de las canciones. Tal como dice Paula Álvarez en su tesis, estos fueron los casos de las canciones Driver's License de Olivia Rodrigo y el cover Begging de la banda Maneskin, las cuales, desde que están en TikTok, fueron usadas en 1.3 millones de videos y 10 millones de videos respectivamente. De esta manera, el rol de locutor o DJ de radio se vuelve, realmente, un empleo opcional en las sociedades suficientemente conectadas a internet. Sin embargo, los medios digitales no desaparecen realmente esa profesión, sino que la transforman, para empezar, en los podcasters de hoy en día. Autores como David García Marín argumentan que el podcast es su propio medio al ser netamente digital en toda su producción y que no estaría relacionado directamente a la radio. Sin embargo, al mismo tiempo, es el medio digital que más se asemeja a la práctica radial, a pesar de que no cuente con una señal analógica o que esté siempre en vivo. Es así que otros autores, como Carlos Rivadeneira, dicen que también es real que radio y podcasting estén relacionados porque ambos medios ofrecen contenidos sonoros, aunque con diferencias tecnológicas y por ende, con terminología que también es diferente, pero en todos los casos es información que se entrega en sonido. Esto lo tenía claro Daniel Marquina desde un inicio, quien antes de ingresar al equipo de Ouke, también sacó su propio podcast, Los Malditos Podcast, junto a Gonzalo Torres y Augusto Robles. Por otro lado, una de las maneras en las que un podcaster puede aún estar en contacto con la música es recomendando y entrevistando a artistas en su programa, o reemplazando la práctica del DJ de radio por la curaduría musical mediante las famosas listas de reproducción o playlists musicales. Habiendo dicho todo esto, ¿sería inevitable la desaparición de la radio musical como medio? Y sobre todo, ¿cuál es la situación de la radio musical en Lima Metropolitana? Una encuesta de CPI sobre el consumo de audio en el Perú, publicada en septiembre de 2023, revela que en Lima y Callao, efectivamente, más de 3/4 partes de la población escuchan música por streaming, concretamente 83.9%. Sin embargo, al mismo tiempo, el consumo de música por la radio de la misma localidad sería de 91.9%. Es más, en su tesis de licenciatura, Álvaro Barclay rescató de una encuesta del CPI del 2019 que el 67.3% de la población de 11 años a más de Lima Metropolitana escuchaba música por la radio y por plataformas digitales, ambas al mismo tiempo. En pocas palabras, los medios digitales no solo no desaparecieron a la radio, sino que sigue siendo más consumida que el streaming. Sin embargo, la presencia digital es innegable.
¿Qué estaría pasando? Diversos estudios revelan que no es solo que la radio ahora esté conviviendo con el streaming y el podcasting, sino que ha aprendido de ellos e incluso implementado elementos digitales en su configuración a manera de adaptación. Este fenómeno no sería nuevo en la evolución de los medios. Carlos Scolari rescata de nada menos que Marshall McLuhan el concepto de la interacción entre medios. Como agrega Scolari, el famoso aforismo de McLuhan dice que ningún medio adquiere su significado o existencia solo, sino exclusivamente en interacción constante con otros medios. Es así que la radio musical FM también interactúa con los medios digitales, teniendo como contenido principal su señal analógica. Incluyen elementos como web radio, cuentas de Instagram y TikTok incluyendo la música de tendencias e incluso episodios grabados como podcast para amplificar su alcance. Como dice el artículo del 2023, Radio Crossmedia y Radio Híbrida, ahora se percibe una cohabitación normalizada entre la radio convencional por ondas y la distribución de programas y contenidos de audio en otras plataformas online, donde se advierte claramente el auge del streaming y del podcasting como formas de transmisión, en detrimento de la vía hertziana. Al utilizar la radio, los medios sociales para amplificar su contenido, no solo adoptan nuevos formatos, sino que se adaptan también a la lógica de producción y consumo digital. Es decir, no solo ofrecen su contenido fuera de una parrilla horaria estricta, sino que incluso surgen nuevos puestos de trabajo. Como dice el mismo artículo, desde principios del siglo XXI, en la radio empezó a ser habitual la convivencia de las categorías laborales tradicionales, redactor, técnico de sonido y documentalista, con otros perfiles emergentes vinculados a la dimensión multimedia y convergente del medio, como los web radio masters, los social media editors o los expertos en comercialización y gestión de derechos digitales. Esto es lo que intentó encontrar Álvaro Barclay en su tesis en el 2021, teniendo como estudios de caso no solo a Radio Oxígeno, sino precisamente a Radio Oasis. Si bien ambas radios contaban con medios digitales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y Radio Oxígeno cuenta con su contenido en vivo y grabado en audio player al ser parte del grupo de RPP, Barclay encuentra que su avance sigue siendo lento. Barclay, sin embargo, sí concluye que, si bien el video y el streaming siguen ganando terreno en la población, por el momento no le han restado mucho público a la radio, aunque sí la han obligado a compartir audiencias. Esto hace que Oasis y Oxígeno asuman al streaming como un complemento de su formato tradicional, más no como un competidor. Ahora, teniendo todo este conocimiento, podemos realizar este mismo análisis en una radio como Estudio 92, también del grupo de RPP. Esta estación no solo utiliza los formatos digitales para ampliar el contenido de sus programas, sino que van de lleno con la cultura digital al realizar sus propios retos virales e interactuar con el público mediante sus historias y transmisiones en vivo. Podemos concluir entonces que la radio musical FM en Lima Metropolitana no ha desaparecido ni está desapareciendo a causa de los medios digitales. Lo que más bien ha surgido es, por un lado, una alternativa de consumo y producción en el streaming y el podcasting, y por otro lado, una adaptación de la propia radio ante estas nuevas tendencias tecnológicas, ampliando su contenido y abrazando la cultura digital. Ahora, esto es solamente en Lima Metropolitana, ya que en diversas partes del Perú, la radio y los medios digitales puede que jueguen su propio papel singular. Pero cuéntenme, ¿cómo escuchan música ustedes? ¿Siguen escuchándola en la radio? ¿También alternan entre la radio y el internet? Déjalo saber en los comentarios. Eso ha sido todo y ya nos vemos en el siguiente microensayo.